Y si hoy te dijera que una costumbre tan común como volver a calentar la comida de anoche podría estar creando, poco a poco, un escenario peligroso para tu páncreas. Soy el Dr. Joven, y en este momento quiero hablarte de algo que cada vez inquieta más a muchos especialistas. Durante los próximos minutos te voy a mostrar 5 alimentos que cuando se recalientan de la manera equivocada pueden generar sustancias que castigan al páncreas sin que la persona lo note. Y lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la confianza con la que usas el microondas todos los días. Piénsalo un instante. Llegas a casa con cansancio, con hambre, con pocas ganas de cocinar, y lo más rápido parece obvio, sacar las sobras, ponerlas a calentar y comer. Es cómodo, ayuda a ahorrar dinero y evita desperdiciar comida. A simple vista parece una decisión correcta, pero detrás de ese acto tan sencillo puede estar ocurriendo algo que casi nadie imagina. Porque cada vez que ciertos alimentos se cocinan, se enfrían y luego se recalientan, no solo cambian de temperatura, también cambia su química. Y en algunos casos, ese cambio puede jugar en contra de tu salud. Aquí entra un órgano del que casi nadie habla, pero que trabaja sin descanso todos los días, el páncreas. Está escondido detrás del estómago, silencioso, discreto, cumpliendo una labor esencial. Produce enzimas para digerir lo que comes y fabrica la insulina que ayuda a controlar el azúcar en la sangre. El gran problema es que el páncreas no suele avisar con claridad cuando algo va mal. No grita, no da señales evidentes al principio, no se queja a tiempo. Y cuando por fin aparecen síntomas claros, muchas veces ya existe un daño importante. Por eso el cáncer de páncreas es tan difícil de detectar pronto y, por desgracia, sigue teniendo una de las tasas de supervivencia más bajas. En este punto, la prevención no es un detalle menor, es una necesidad. Y muchas veces empieza en la cocina de tu casa. Quiero ser muy claro contigo, no estoy aquí para llenarte de miedo, estoy aquí para darte herramientas, porque cuando entiendes lo que ocurre en tu plato puedes protegerte mejor. Hoy sabemos mucho más sobre la forma en que ciertos alimentos cambian al ser recalentados. Sabemos que algunas grasas se oxidan, que algunas bacterias producen toxinas, que algunos compuestos naturales pueden convertirse en sustancias más agresivas y que todo eso favorece 3 procesos muy peligrosos: inflamación, estrés oxidativo y daño celular. Ese trío, con el paso del tiempo, puede abrir la puerta a muchas enfermedades graves, incluido el cáncer. Así que presta mucha atención, porque vamos a revisar, uno por uno, los 5 alimentos más comunes que pueden convertirse en un problema cuando se recalientan mal. Y lo más importante es que no solo te diré qué evitar, sino también qué hacer para manejar las sobras con más seguridad. Lo que ocurre aquí no es una idea extraña, ni un rumor sin base. Es un proceso real que puede repetirse en miles de cocinas cada día. Y tal vez también en la tuya. El uno es uno de los más traicioneros, porque ni siquiera es un alimento concreto. Es el aceite, sobre todo cuando ya se usó para freír y luego vuelve a calentarse. Piensa en unas patatas fritas, un pollo empanado, unas milanesas, unas croquetas o cualquier comida frita que sobró del día anterior. Mucha gente al día siguiente la mete al microondas, o peor aún, le da otra pasada por la sartén con más calor para intentar recuperar la textura crujiente. Ahí es donde empieza el verdadero problema. Cuando un aceite se lleva a temperaturas altas, como ocurre al freír, comienza a degradarse. Eso ya sucede desde el primer uso, pero al recalentarlo otra vez, la situación empeora mucho más. Los aceites, especialmente algunos aceites vegetales como el de girasol o el de maíz, sufren un proceso de oxidación profunda, y esa oxidación da lugar a compuestos dañinos como aldehídos y radicales libres. Estas sustancias se han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades crónicas y con un ambiente corporal mucho más agresivo para las células. Imagina por un momento que dentro de tu cuerpo empiezan a circular pequeñas partículas inestables que golpean una y otra vez tejidos sanos. Eso hacen los radicales libres, atacan membranas celulares, proteínas y hasta el ADN, y aunque el cuerpo tiene defensas para frenarlos, esas defensas no son infinitas. Cuando la exposición se repite de forma frecuente, el daño empieza a acumularse. ¿Y qué tiene que ver esto con el páncreas? Mucho más de lo que parece. Por un lado, estos compuestos pueden disparar inflamación en todo el cuerpo. Si comes con regularidad alimentos fritos y recalentados,
Es como si mantuvieras encendida una señal de alarma de manera constante. El organismo vive en modo defensa y el páncreas es uno de los órganos que más sufre en ese ambiente. Por otro lado, el estrés oxidativo puede afectar de forma directa a las células pancreáticas, dificultando su trabajo normal. Es como meter suciedad en una máquina delicada. Al principio sigue funcionando, pero poco a poco se desgasta y responde peor. A veces el cuerpo deja señales pequeñas que muchas personas ignoran. Hinchazón después de comer, pesadez, cansancio, digestiones lentas o una molestia sorda en la parte alta del abdomen. No siempre significan algo grave, pero tampoco deben despreciarse. Mi consejo como el doctor joven es sencillo. No reutilices el aceite de freír. Esa es una regla básica. El aceite usado para freír no debería guardarse para otro día. También conviene reducir la frecuencia de las frituras y elegir más veces el horno, la plancha, el vapor, el salteado suave o la freidora de aire sin añadir más grasa. Y si ya te quedó algo frito, es preferible recalentarlo con calor seco y moderado, no volver a sumergirlo en aceite. Aún así, la opción más sana sigue siendo comer este tipo de comida recién hecha y dejarla para ocasiones puntuales. El dos alimentos sorprende a muchas personas porque tiene fama de saludable. Estoy hablando de las espinacas y también de otras verduras de hoja verde como las acelgas o incluso el apio en ciertos preparados. Aquí quiero que me entiendas bien. El problema no es la verdura en sí. El problema aparece cuando se cocina, se enfría mal, se guarda demasiado tiempo y luego se recalienta. Estas verduras contienen nitratos de forma natural. En condiciones normales, eso no representa un peligro. Pero cuando el alimento cocinado permanece durante demasiado tiempo a temperatura ambiente o se conserva varios días, ciertas bacterias pueden transformar esos nitratos en nitritos, y cuando luego se recalientan, esos nitritos pueden participar en reacciones que forman nitrosaminas. Y ese nombre importa. Las nitrosaminas han sido señaladas como compuestos con potencial cancerígeno para los seres humanos, y se han asociado sobre todo con mayor riesgo en algunos cánceres digestivos. Tal vez alguien piense que eso afecta sobre todo al estómago o al esófago, y que el páncreas queda lejos de ese problema. Pero no es tan simple. Las nitrosaminas pueden dañar el ADN y obligan al cuerpo a un trabajo extra de desintoxicación. El páncreas, en medio de ese entorno químico agresivo, también paga un precio. Cada exposición repetida suma estrés, favorece la inflamación y crea un terreno que no conviene ignorar. Una sola vez tal vez no marque diferencia, pero cuando el hábito se repite semana tras semana, el desgaste silencioso puede hacerse real. Por eso, mi recomendación es respetar la forma en que estas verduras deben manejarse. No dejes de comer espinacas, porque siguen siendo muy valiosas para la salud. Lo inteligente es cocinar solo la cantidad necesaria para una comida. Si sobran, no dejes la olla sobre la cocina esperando horas. Pasa el contenido a un recipiente poco profundo para que se enfríe más rápido y mételo en la nevera en menos de 1 hora. Si vas a consumir esas sobras, la alternativa más segura es comerlas frías, por ejemplo en ensalada o mezcladas con otros ingredientes. Así, aprovechas sus nutrientes sin volver a exponerlas al calor. Y si de todos modos decides calentarlas, evita hacerlo más de una vez. Aún así, la recomendación principal es no recalentarlas. El alimento está presente en millones de hogares y casi siempre transmite una falsa sensación de seguridad. Hablo del arroz. Parece uno de los alimentos más tranquilos del mundo, casi incapaz de causar problemas. Pero el arroz mal manejado, después de cocinarse, puede esconder un riesgo serio. El protagonista aquí es una bacteria llamada Bacillus cereus. Sus esporas pueden estar presentes en el arroz crudo y tienen una gran resistencia. Soportan la cocción mejor de lo que muchos imaginan. El verdadero peligro empieza después, cuando el arroz ya cocido se queda durante horas a temperatura ambiente. En ese momento, las esporas pueden activarse, multiplicarse y producir toxinas. Y aquí viene lo más importante. Una de esas toxinas resiste el calor. Eso significa que aunque más tarde vuelvas a calentar el arroz y mates parte de las bacterias, la toxina puede seguir allí. Y esa toxina es suficiente para provocar una intoxicación alimentaria. Muchas personas creen que una intoxicación pasajera solo trae un mal rato, unas náuseas, vómitos o dolor abdominal, y nada más.
pero cada episodio de este tipo es una agresión fuerte para el aparato digestivo, y cuando el intestino y el sistema digestivo entran en una respuesta inflamatoria aguda, el páncreas también se ve afectado. Además, hoy entendemos que existe una conexión muy estrecha entre intestino y páncreas. Cuando el intestino vive en irritación repetida, puede dejar pasar sustancias inflamatorias a la sangre, y eso termina alcanzando otros órganos, incluido el páncreas, que es especialmente sensible. Por eso el manejo del arroz debe ser casi una disciplina. Cuando lo cocines, sirve lo que vayas a comer y enfría el resto cuanto antes. Un truco muy útil es extenderlo en una bandeja o en recipientes bajos para que pierda calor con rapidez. No conviene dejarlo dentro de la olla caliente esperando. Una vez frío, guárdalo en un recipiente hermético en la nevera. La recomendación más segura es consumirlo en un plazo de 24 horas. Y si vas a recalentarlo, debe quedar muy caliente, humeante, alcanzando al menos 74 degrees, equivalentes a 165 degrees. Y atención a este punto, porque aquí está la diferencia entre una costumbre segura y una peligrosa. Nunca lo recalientes más de una vez. Si este tema te está sorprendiendo, no eres la única persona. Mucha gente ha hecho esto durante años sin saberlo, y todavía falta lo que viene. El 4 alimento es uno de los más habituales cuando sobran porciones en casa, el pollo. Es una proteína muy útil, muy completa y muy popular, pero también es uno de los alimentos que más respeto merece cuando se guarda y se recalienta. El gran problema con el pollo no es un misterio, son las bacterias. Las aves crudas pueden contener microorganismos como Salmonella y Campylobacter. Una buena cocción inicial suele eliminarlos, pero luego aparece otro enemigo, el recalentamiento desigual. Aquí el microondas se vuelve el centro del problema. Aunque es práctico y rápido, muchas veces calienta de manera irregular. Deja zonas muy calientes y otras zonas frías. Y precisamente esas zonas frías pueden permitir que sobrevivan bacterias o que prosperen contaminaciones ocurridas después de la cocción. Es decir, el plato parece caliente por fuera, pero por dentro puede seguir siendo un riesgo. Cuando una persona sufre una infección por Salmonella o Campylobacter, el cuerpo entero entra en alerta. Aparecen diarrea, fiebre, dolor, debilidad, malestar general, y aunque el problema se sienta en el intestino, la respuesta del organismo es mucho más amplia. Todo el sistema inmunitario se activa. El páncreas, como parte de ese sistema digestivo y metabólico, también queda atrapado dentro de esa tormenta inflamatoria. De modo que recalentar mal un trozo de pollo no solo puede llevar a una intoxicación, también puede contribuir a una carga inflamatoria que no le hace ningún favor al páncreas. Mi consejo aquí es muy claro. Enfría las sobras de pollo con rapidez y guárdalas bien cerradas en la nevera. Si vas a usar microondas, corta el pollo en piezas más pequeñas, remuévelo o gíralo a mitad del proceso para intentar repartir mejor el calor. Pero si de verdad quieres seguridad, lo ideal es usar un termómetro de cocina. El centro del pollo debe alcanzar al menos 74 degrees Celsius o 165 degrees Celsius. Esa es la única manera de saber que quedó bien caliente en todas sus partes. En muchos casos, el horno o una sartén a fuego medio bajo ofrecen un resultado más uniforme y seguro. Y aquí debo decir algo que quizá no esperabas. Muchas veces, la mejor manera de comer pollo sobrante es en frío. En una ensalada, en un sándwich, en una tortilla o desmenuzado con verduras. Bien conservado puede ser una opción práctica y mucho más segura que recalentarlo mal. Y ahora llegamos al 5 alimento, uno de los más queridos, más usados y más presentes en cualquier cocina, la patata. Aquí el problema es doble y por eso merece atención. Por un lado está el efecto sobre el azúcar en sangre. Por otro, la posible formación de compuestos peligrosos cuando se recalienta de forma agresiva. Vamos por partes. Cuando las patatas se cocinan y luego se enfrían, una parte de su almidón cambia y se convierte en almidón resistente. Y esto es algo bueno. Ese almidón sirve de alimento para bacterias intestinales beneficiosas y además ayuda a que la subida del azúcar en sangre sea más moderada. En otras palabras, una patata cocida y luego enfriada puede comportarse mejor a nivel metabólico que una patata recién hecha y muy caliente. Entonces, ¿dónde aparece el problema?
en que al recalentarla, una parte de ese almidón resistente se pierde, y al perderse, la patata puede provocar una subida más rápida del azúcar en sangre, y ya sabes quién tiene que responder a esa subida: el páncreas. Debe liberar más insulina para intentar controlar el nivel de glucosa. Si esto ocurre de forma repetida, especialmente dentro de una dieta cargada de alimentos que elevan el azúcar con rapidez, el páncreas vive sometido a un esfuerzo continuo. Con el tiempo, esto se relaciona con resistencia a la insulina y con diabetes tipo 2, dos condiciones que también se han vinculado con mayor riesgo de cáncer de páncreas. Pero eso no es todo. Existe además la acrilamida, una sustancia considerada probable carcinógeno humano. Suele formarse en alimentos ricos en almidón cuando se cocinan a temperaturas altas, sobre todo al freír o al hornear intensamente. Si esas patatas ya cocinadas se vuelven a freír o a recalentar de manera agresiva, el riesgo potencial puede aumentar. Por eso, la peor decisión posible es tomar unas patatas que ya fueron fritas o muy doradas y volver a freírlas. ¿Qué hacer entonces? No se trata de eliminar las patatas de tu vida, se trata de manejarlas con inteligencia. Una de las mejores formas de aprovecharlas es comerlas frías, por ejemplo en ensalada. Así conservan mejor el almidón resistente. Si necesitas calentarlas, lo mejor es hacerlo de manera suave. Puedes usar vapor, una cacerola con fuego bajo o microondas con potencia moderada. Y si hablamos de puré de patatas, suele recalentarse mejor añadiendo un poco de leche o caldo a fuego lento para que recupere suavidad sin someterlo a calor agresivo. Pero repito lo más importante, nunca vuelvas a freír unas patatas ya cocinadas. Si has llegado hasta aquí, quiero que te quedes con la idea principal, porque es la que de verdad puede cambiar tu salud a largo plazo. Hoy hemos revisado 5 alimentos muy comunes y hemos visto cómo el acto de recalentarlos puede convertirse en un problema bajo ciertas condiciones. En los alimentos fritos y en los aceites, el peligro es la oxidación y la inflamación. En las espinacas y otras hojas verdes, el riesgo aparece cuando nitratos y nitritos terminan favoreciendo la formación de nitrosaminas. En el arroz, el gran enemigo es la toxina de Bacillus cereus. En el pollo, el mayor temor es el crecimiento bacteriano por calentamiento desigual. Y en las patatas, el problema tiene que ver con el impacto sobre el azúcar en sangre, la pérdida del almidón resistente y, en ciertos casos, la acrilamida. Todo conduce a la misma advertencia: inflamación, estrés oxidativo, daño celular. Esos 3 mecanismos no hacen ruido al principio, pero con el tiempo pueden debilitar el páncreas y aumentar el riesgo de enfermedades muy serias. Y aquí está la parte más importante de todo este mensaje. No quiero que salgas de aquí con miedo, quiero que salgas con criterio. No hace falta tirar toda la comida que sobra, hace falta aprender a tratarla con respeto. La prevención real no suele depender de una sola decisión enorme. Depende de cientos de decisiones pequeñas que repetimos cada semana. Cocinar porciones más ajustadas. Enfriar las sobras rápido. Guardarlas bien. Consumirlas pronto. Preferir algunas en frío. Y si hay que recalentarlas, hacerlo de manera correcta y solo una vez cuando corresponda. Ese conjunto de hábitos, que parece pequeño, puede marcar una diferencia enorme con los años. Y no olvides algo todavía más grande. Cuidar el páncreas no se limita a cómo recalientas la cena. También depende de mantener un peso saludable, no fumar, limitar el alcohol, reducir el exceso de azúcar y apostar por una alimentación rica en frutas, verduras y preparaciones sencillas. El cuerpo no se protege con un solo gesto aislado, se protege con constancia. Si esta información te abrió los ojos, compártela con alguien que quieras. A veces una advertencia simple llega justo a tiempo para evitar un problema grande. Y si quieres seguir recibiendo consejos claros, útiles y basados en la ciencia, te invito a seguir a El Dr. Joven y activar las notificaciones para no perderte los próximos mensajes. Gracias por dedicar estos minutos a tu salud. Nunca subestimes el poder de una elección pequeña, porque muchas veces lo que parece mínimo hoy puede cambiarlo todo mañana.